dinámicas de exclusión e inclusión que se viven en ciertos sectores. En este momento tenemos a Rafael desde el municipio de Río Negro, Antioquia, con una noticia sobre el desarrollo sostenible de Colombia en América. Adelante, Rafael. Gracias, Lina. Colombia ha sido uno de los países más desiguales en el mundo y después de Haití es el segundo país que lleva ese deshonroso puesto. En la actualidad se ha continuado con una grave crisis humanitaria, producto de narcotráfico y desplazamiento forzado, violencia, inequidad y corrupción, que se suscriben al ámbito interno de nuestro país. Por tal razón, desde el mes de agosto, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, se ha decidido dar la oportunidad de materializar las apuestas de estos programas en el gobierno actual, que constituyen una hoja de ruta para cumplir promesas incumplidas desde la Constitución que se elaboró en 1991. La ambición de hacer de Colombia, por tanto, es uno de los países que es más biodiversos en el planeta, y la apuesta es hacerlo como referente político y económico, desde una perspectiva de desarrollo concebido sobre la base de la dignidad humana, la garantía de los derechos fundamentales, la justicia social, económica y ambiental, para que Colombia sea capaz de conseguir un territorio de paz y una potencia mundial de la vida. En esa perspectiva, y partiendo de la base del fracaso del modelo neoliberal y la sobreexplotación de recursos naturales y la preponderancia de las leyes del mercado, se asume por parte del gobierno entonces la necesidad de explorar a partir de nuestra difícil y compleja realidad una perspectiva del desarrollo más humano, solidario, equitativo y sostenible, capaz de brindar a las mayorías ciudadanas y sobre todo a los sectores más vulnerables condiciones de vida digna. En consecuencia, se debe hacer que Colombia, por parte del gobierno, tenga una justicia económica, social y ambiental implicada dentro de medidas estructurales de mediano y largo plazo, para las cuales se tienen desde hace 13 décadas un sistema jurídico suficiente y con soporte constitucional. Pero hasta el momento el gobierno no ha tenido voluntad política. Gracias. En estudio Sigalina. Muchas gracias, Rafael, por esa importante noticia de conocimiento para toda la comunidad. Ahora, desde el municipio de San José de Córdoba, nos vamos a conectar con Yorjanis con la noticia sobre el presidente Petro y la comunidad LGTB. Adelante, Yorjanis. Muy buenas noches. A través de Infobae nos informan el recibimiento que tuvo el país hacia el presidente Gustavo Petro en materia de cumplimiento de derechos LGBT. Se menciona que una de las grandes apuestas tanto de Petro como de la vicepresidenta electa Francia Márquez es la creación del Ministerio de la Igualdad, tanto para la protección de derechos humanos de estas comunidades. Uno de los principales temas de la agenda del presidente electo Gustavo Petro tiene que ver con la construcción de paz y defensa de derechos humanos, no solo de líderes y lideresas sociales, sino también de las comunidades vulnerables. Estas comunidades vulnerables incluye a la comunidad LGBT. De hecho, esta es una de las 6 banderas de su plan de gobierno llamado Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Reducir los casos de violencia contra las mujeres y reunir esfuerzos para eliminar las brechas de género y agresiones contra gays, lesbianas, personas trans, no binarias y queer. Pues bien, el panorama en que se recibe el país en esta materia no es del todo alentador, y aunque a nivel sociopolítico se han registrado avances, cuando se menciona que se han registrado avances, hacemos énfasis en la elección de Claudia López en el 2019 como la primera alcaldesa de Bogotá, perteneciente a la comunidad LGBT, y en el 2016 Julián Bedoya fue el primer alcalde hombre en ser elegido democráticamente del municipio del Toro Valle del Cauca.
La violencia contra esta comunidad parece no tener freno. Solo durante este año han asesinado a 11 mujeres trans en el país. Entre tanto, reportes de la red comunitaria trans indica que 9 de ellas eran mujeres extranjeras que no superaban los 24 años de edad. 8 ejercían como trabajadoras sexuales y 5 eran activistas de la comunidad. Sumando a estas cifras, se alertan sobre diversas situaciones parecidas. En el 2021, 205 personas LGBT fueron asesinadas. 405 sufrieron algún tipo de violencia. Pero el antecedente más grave es lo que se ha visto en los últimos 2 años. Durante el conflicto armado, 1.818 personas LGBT fueron víctimas del conflicto armado colombiano. Y de acuerdo con la unidad de víctimas, el registro único de víctimas, hay 4.971 personas autorreconocidas de esta comunidad y que han sufrido alguna afectación durante la guerra. La Defensoría del Pueblo publicó el pasado 28 de junio el informe de derechos humanos y advirtió que el derecho a la igualdad y a la no discriminación es uno de los principales desafíos que tiene la sociedad. Entonces, ¿qué plantea el presidente Gustavo Petro ante el desalentador panorama? Tanto el electo como Francia Márquez han planteado desde la campaña presidencial reforzar las políticas públicas de género para reducir los casos de violencia en la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Yorjani. La noticia que sigue es llamada Inclusión Social, no vamos a lograr desarrollo sostenible. Para ello, Esteban desde Medellín nos va a hablar más sobre ello. Esteban, adelante. Hola, un cordial saludo, Lina, desde la ciudad de Medellín, igual a nuestros compañeros reporteros en las otras ciudades de nuestro territorio nacional. Como tú lo decías muy bien, la noticia que voy a brindar en ese momento es con respecto a sin inclusión social no vamos a lograr un desarrollo sostenible ni tampoco un nuevo impacto verde mundial. Permítanme en un momento yo mostrarles algo para que estemos un poco ubicados al respecto de la noticia que de alguna manera va a ser muy relevante para nuestro país colombiano. En este caso, entonces, lo que vemos es específicamente una noticia que de alguna manera está asemejada a lo que corresponde al medio ambiente, en donde la alcaldesa, en una de las conferencias ubicadas allí en Suiza, nombrada precisamente desde Our Last Big Change, Why Our Future Depends on Action Taken Today in the World Cities, es importante que entendamos que esa inclusión social depende de esos desarrollos que cada ciudad es manteniendo, específicamente, o países, específicamente Colombia. No sin antes quiero recordarle a toda la audiencia que nosotros estamos avalados también por la Constitución Política de Colombia de 1991, donde de alguna manera la noticia está fundamentada en todo lo que ello consiste y es precisamente una regulación constitucionalmente a la relación de la sociedad con la naturaleza y que en consecuencia reconocen al medio ambiente como un interés jurídico superior en el contexto colombiano. Fundamentado también algo muy específico desde el artículo 80, y ese artículo 80, de acuerdo a lo que se plantea allí en la noticia, nos habla muy bien de la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, es decir, establece como deber del Estado la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, en lo que va enfocada la noticia y la información que nos da la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. En este caso, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Es importante que todos entendamos desde los diferentes rincones del país que lo más eficiente para poder generar un desarrollo sostenible es que nosotros hagamos cuidado permanente del medio ambiente. De igual manera, seguidamente está el decreto 4843
Y por último, el decreto 2099. Muchísimas gracias, Lina. Gracias, Esteban, por esa importante información. Y acá en este estudio, quien les habla, Lina Gómez, con la noticia persiste la violencia contra las personas LGBT en Medellín. El pasado 18 de mayo del 2017, el periódico El Tiempo compartió una noticia acerca de una joven transgénero, la cual fue agredida física y verbalmente y amenazada de muerte por un hombre. El acto de violencia, que le produjo graves daños en uno de sus ojos, se repitió días después en el mismo parque, pese a que ya se tenía una orden de protección. Este es uno de los muchos casos reportados por el Observatorio Ciudadano LGBT de Medellín. Agresiones físicas y verbales, amenazas y homicidios son algunos delitos contra esta población que abarca comunidades homosexuales, bisexuales y transgénero. De acuerdo con Madeline Clavijo Vélez, vocera del Observatorio LGBT, los registros están basados en los testimonios de las mismas víctimas y por medio de los medios de comunicación. Asimismo, explicó que las vulneraciones de derechos más comunes a esta población son amenazas, violencia psicológica y agresiones físicas y verbales en espacio público. Resulta importante mencionar que algunas veces son funcionarios de la fuerza pública los que hostigan a las personas homosexuales o transgénero, manifestó Clavijo. Precisamente en el informe se retrata el caso de una mujer trans que denunció hostigamientos por parte de algunos policías, quienes al pedirle sus documentos personales se dirigieron a ella como hombre, lo que se constituye en un atentado contra la identidad de género. Sin embargo, según el decreto 1227 del 2015, ya se permite el trámite para corregir el registro civil y la cédula, el sexo y el nombre. Según el informe del observatorio, las personas trans son las que más sufren violaciones a sus derechos, pues siguen siendo mal vistas por los ciudadanos, incluidos personas homosexuales y bisexuales. Y ahora es momento de reflexionar, y es necesario alzar las voces y seguir movilizándose por una sociedad con menos odio, que erradique la violencia a estas comunidades, con más amor y respetando las diversas formas de amar en libertad, respeto a identidad de género, es muy importante tenerlo en cuenta. Esa orientación sexual es muy importante para que todos tengamos pues, como conciencia de ello. En una sociedad democrática es importante el respeto a la dignidad de todas las personas, la libertad y la visibilidad de las diversas expresiones de sexualidad. Es necesario celebrar el orgullo de ser quienes somos y eliminar toda forma de discriminación. Llegamos al final de esta transmisión. Gracias a todos por vernos y estar informados para adquirir conciencia de estas dinámicas sociales. Muchas gracias para todos los reporteros desde todos los municipios y departamentos de Colombia.